Hola, les hablaré sobre los resultados basales en el diagnóstico situacional. El tema será riesgo sobre hipertensión arterial en estudiantes de la Facultad de Nutrición. Mi equipo está integrado por López Mendoza Geodamián, López Antonio Elín Cristal y yo Villalobos Villaseñor Andrea. Bien, ahora de esto le daré los temas a discutir, que en este caso son introducción, instrumentos utilizados, análisis cuantitativo, análisis de los elementos de Julio Frenk, análisis cualitativos, análisis de elementos de Julio Frenk, presentación de la categoría y su triangulación, conclusiones y referencias. Bueno, daré una breve introducción sobre esto de hipertensión arterial. Para comenzar, diré qué es hipertensión arterial, que hipertensión arterial constituye el principal riesgo de enfermedad vascular, teniendo en cuenta que los valores van de 120/80 milímetros de mercurio. Bien, ahora la etiología de la hipertensión arterial. Abordaremos dos subtemas, que en este caso empezaré con anormalidades renales, que esto es cuando hay un estrechamiento de la arteria renal, es decir, que posiblemente se debe a la presión externa sobre el vaso. Bueno, también sobre la sensibilidad a la sal, que es cuando la función renal está disminuida y hay un incremento de los efectos. Bien, la coartación de la aorta, que esto es la resistencia periférica que se encuentra aumentada por arriba de la constricción. Esto quiere decir que la presión arterial está alta en brazos, tórax y cabeza. También dentro de la etiología están algunos trastornos, que en este caso abordaremos dos de ellos, que serían los trastornos neurológicos y los hormonales. Bien, para empezar hablaré sobre los trastornos hormonales, que se debe a la secreción excesiva de mineralocorticoides, al igual que podría ser por secreción de catecolaminas. Bueno, los trastornos neurológicos es una interrupción de los estímulos diferentes desde los vasoreceptores al sistema nervioso central. Esto ocasiona un incremento de la presión arterial. Ok, ahora sobre óxido nítrico. Bien, la administración de algunos medicamentos que inhiben la producción de óxido nítrico puede hacer como resultado que incremente la presión arterial. Ok, por último, relación con resistencia a la insulina, que en este caso se conoce como síndrome metabólico, y la resistencia a la insulina da lugar a un aumento de la secreción de la insulina en el sistema nervioso somático, lo que da como resultado que es la hipertensión. Bien, ahora ya con esto dicho, pasemos a la siguiente, que son dentro de los 4 niveles de Julio Frenk, que abordamos consumo de alcohol y tabaco, factores genéticos, mala alimentación, que es grandes cantidades de ingesta en sodio, factores no modificables, que en este caso son edad, sexo e historia familiar, y listo. La siguiente es, los instrumentos utilizados, en este caso nos pudimos observar y dar cuenta que al hacer esta investigación sobre la hipertensión arterial, algunos alumnos de la Facultad de Nutrición tenían conocimientos y pudimos observar cómo ellos manejaban dicha información en su vida, tanto con los demás, ya que sabemos que dentro de la carrera de nutrición se destaca mucho la obesidad, siendo un factor sumamente generador de la hipertensión arterial. Ahora bien, los instrumentos utilizados fueron encuestas y entrevistas, que en las encuestas se realizó en diferentes grupos de la Facultad de Nutrición. Las entrevistas se realizó uno por uno, es decir, que cada integrante se realizó a una persona, por lo que fueron 3 entrevistados. Las encuestas y las entrevistas realizadas fueron una muestra de conveniencia. Bien, ahora el análisis cuantitativo, que se estructuran. Hablaremos primero sobre la clasificación de Julio Frenk, que en este caso se abordó de la pregunta 1 a 8 dentro de la categoría de hombres. Se obtuvo lo siguiente. Bien, con la clasificación de biología humana, hubo un 35% de incorrectos, teniendo en cuenta que tomamos como biología humana la pregunta de función renal. Bien, ahora sobre la clasificación de salud, se tomó el apartado de síntomas, que en este caso hubo 7% correctos. En estilo de vida, se tomó el apartado de factor causal. Asimismo, pues hubo un 9% de los que no contestaron. Todo esto teniendo en cuenta que el 100% representa a 26 hombres.
Todo esto lo podemos ver en la tabla número 1 a continuación. Bueno, de la pregunta 2,7 a 10 de la categoría mujeres se interpretó lo siguiente. De la clasificación de ambiente se tomó el apartado de factores de riesgo modificables de la hipertensión arterial y se obtuvo que un 54% de las mujeres fueron correctas sus respuestas, el 7% tuvo un margen de error y el 3% fue nulo, o sea, no contestó nada. Bueno, en la clasificación de salud se tomaron 3 apartados. El primero fue estrógenos, que hubo un 66% de incorrectos de las mujeres que no supieron qué contestar. Y el siguiente es óxido nítrico, que en este caso hubo 7% correctos, mujeres. Bueno, el siguiente que se tomó apartado fue función renal, que de hubo un 5% que no contestó nada. Bueno, la siguiente clasificación es estilos de vida, que, bueno, se tomó como apartado los trastornos de hipertensión arterial y el 9% de las mujeres obtuvo correcto, el 8% no contestó nada y el 83% fueron incorrectos. Bien, todos estos datos teniendo en cuenta que hubo un total de 64 mujeres que representan el 100%. Bien, la clasificación de ambiente la puedes observar, más adelante la podemos observar en la gráfica 1.0, la de salud en la tabla 1, estilos de vida en la gráfica 1.2. Bueno, para empezar ya con todo esto, hablaré ahora sobre la metodología, que en este caso de encuestas y entrevistas. Bien, para las encuestas se aplicó a 90 alumnos de la Facultad de Nutrición de la UAM de manera mixta. Esto quiere decir que fue tanto para hombres como para mujeres. En el tema los riesgos y consecuencias de la hipertensión arterial, para lo cual se consideró un rango de edad entre 19 a 23 años. Y ya en base a esto estamos haciendo todo este análisis. Bien, para la entrevista igual se realizó una entrevista a los alumnos de la Facultad de Nutrición de la UAM de manera mixta, igual hombre-mujer. En este caso lo que ya les expliqué del 1 por 1 por entrevistado sobre el tema igual, los riesgos y consecuencias de la hipertensión arterial. Bien, pasamos a los resultados basales que, en este caso revisaremos las tablas que, bueno, a ver. En la tabla 1 podemos observar, bueno, en la tabla 1 fue sobre comparación de conocimientos de los riesgos y consecuencias generales de la hipertensión arterial. En este caso, en la mitad de la tabla pusimos a los hombres y en otra mitad se representó de las mujeres. Bien, para esto solo tomamos de la pregunta 1 a la 8, teniendo en cuenta tratable, inhibición de óxido nítrico, afecciones, síntomas, factores causal, depende del ejercicio, funcional y estrógenos. Se interpretó de esta manera, ya que teniendo en cuenta que hombres fueron 26 y mujeres fueron 64, tiene un total de población de 90 personas. Bueno, por ejemplo, en la de inhibición de óxido nítrico de hombres, hubo 10 correctos, tienen una media así de 0.27, hubo 15 correctos, tienen una media así de 0.7 y no contestó, fueron una persona, tiene una media de 0.06. Ahora bien, en el mismo caso de las mujeres, en el mismo apartado de la pregunta 2 de inhibición de óxido nítrico, en las mujeres fue, teniendo un total que su total de personas, de mujeres, fueron 64, incorrectos fueron 32 mujeres, teniendo una media de 0.31, correcto fueron 30 mujeres, teniendo una media de 0.7, y no contestó fueron 2, teniendo una media de 0.03. Bien, así fue con todos los resultados. Obtuvimos la media de cada uno y así pudimos observar cuántos y cuántos no contestaban y cuántos realmente no sabían nada. Bien, ahora la siguiente, que es sobre la gráfica que se va a mostrar a continuación, pero primero explicaremos la tabla, que bueno, esta gráfica fue sobre identificación de los riesgos y consecuencias de la hipertensión arterial, que fue solamente de la pregunta número 9. En este caso, la pregunta número 9 fue, ¿consideras que edad, sexo e historia familiar son factores de riesgo no modificables para la hipertensión arterial? En este caso igual, nuestro total de población fue de 90 personas, igual lo dividimos hombres, mujeres, correcto, incorrecto no contestó,
ya sabemos, tiene un total de hombres de 26, mujeres de 64, aquí como lo pueden ver. Y bueno, ok, por ejemplo, en hombres fueron 25 los que contaron correcto de esta pregunta, tienen una media así de .33. De mujeres, 54 contestaron correcto, tienen una media de .33, pero cada quien teniendo en cuenta que su total de cada categoría fueron 64 en mujeres y 26 en hombres. Y así en no incorrecto, que por ejemplo en hombres fueron una persona que tuvo incorrecto, tiene una media de .34, y en mujeres fueron 7 mujeres las que tuvieron incorrecto en esta pregunta, que fueron una media de .38, y así sucesivamente. Bien, ahora pasaremos a la gráfica de esta tabla. Y bien, aquí está el gráfico, que en este caso, este es el eje de las Y, que en este caso es el conteo de la población total de 10 por 10, que pues es un total de 90, se representa en 10 más 10, y bueno, en el eje de las X se encuentra el grado de efectividad o bien el no contestó. Bien, en este es igual la de la pregunta 9 de la tabla anterior que ya expliqué, de los factores de riesgos modificados de la hipertensión arterial. Está representado por el color rosa a las mujeres y en color azul a los hombres. Bien, aquí podemos observar que en el lado de correctos, explicaré esa parte, fueron 54 mujeres que contestaron correcto, teniendo en cuenta que el total de mujeres fueron 64, solo el 54 de mujeres contestaron correcto. Bien, eso teniendo en cuenta que esto representa el 84.3% de las mujeres. Ahora, bien, en hombres fueron 25 hombres los que contaron correctos, que esto representa el 96%, porque tenemos en cuenta que su 100% en los hombres fue de 26%, de 26 personas, perdón, 26 hombres. Entonces, si juntamos las dos en hombres y mujeres, su porcentaje de correctos marcó un 87.7% de la población total, o sea, mixta, hombres y mujeres, que contestaron correctamente. Así, pues ya, se sacaron los demás de incorrecto y las de no contestaron. Bien, ahora sí son otra sobre la pregunta 10 solamente, que fue de cuál de estos no es un trastorno que influya en la hipertensión arterial, y la respuesta correcta era trastornos por estrés postraumáticos. Bueno, en este caso, igual se hizo una tabla de hombres, esta fila de hombres, esta de mujeres, y bueno, la columna de correcto, media, incorrecto y no contestó, teniendo tal igual, hombres 26, mujeres 64, un total de 90 personas. Bueno, en correcto, por ejemplo, hombres fueron 3 los que contestaron correcto, teniendo una media así de .12, y en el incorrecto, pues fueron 23 hombres los que contestaron mal, tienen una media de .88 y pues nada. Mujeres fueron 6 correctas, teniendo una media de 0.9, incorrecto fueron 53 mujeres, teniendo en cuenta una media de 0.83, perdón. Y en no contestó fueron 5 mujeres que no contestaron nada, y eso nos es una media de .08. Claramente ya se pueden dar cuenta de la respuesta más o menos de las preguntas y respuestas en base a la introducción que ya di previamente. Ok, ahora aquí está, vean, aquí está la tabla y aquí está la gráfica ya representada. En este caso, veamos, solamente es de las mujeres, este cuadro, y este de los hombres. Entonces, veamos la diferencia, teniendo en cuenta pues que mujeres son 64 y hombres son 26. Entonces, por ejemplo, el 8% de las mujeres no contestó nada, el 9% contestó correcto y el 83% fue incorrecto sobre la pregunta de trastornos de la hipertensión arterial. Bien, en hombres, el 88% fue incorrecto y correcto fueron 12%. Ahí podemos dar más o menos una diferencia entre hombres y mujeres, pero teniendo en cuenta obviamente que hombres fueron menos, con un 26 de personas, y mujeres pues fueron 64. Bien, bueno, ahora bien, análisis cualitativo, que en este caso, bueno, la triangulación y por medio de las relaciones de Julio Frenk.
En este caso, la primera la catalogamos así, la de estilo de vida, con consumo de sal, alcohol y tabaco y actividades. Obviamente, en base a las entrevistas que se hicieron, ya había dicho lo de tres entrevistas y se hizo una triangulación. Y ya hablé sobre el consumo de sal en la introducción, lo de alcohol y tabaco igual en las 4 clasificaciones y bueno, igual en las actividades. En este caso, por ejemplo, voy a hablar sobre el alcohol y tabaco. El participante número 1 citó: consumo de tabaco disminuye frecuencia cardíaca, altera la tensión arterial. El participante 2 citó: está más presente en personas que beben alcohol y fuman tabaco. La nicotina del tabaco estimula la noradrenalina. Este puede llevar a que esa droga psicópata altere las catecolaminas circulantes. Bien, ahora en base a esto hicimos nuestra triangulación de alcohol y tabaco de esta fila, que dice: el participante número 3 no presentó ninguna injerencia dentro de esta subcategoría, pero los otros dos participantes tomaron en cuenta que el alcohol y el tabaco influyen directamente en la hipertensión arterial. Y así sucesivamente, o sea, las preguntas eran sobre hipertensión arterial, ya como os lo había dicho, los riesgos que conlleva, etcétera, etcétera. Y en base a eso se hicieron para la triangulación las clasificaciones de Julio Frenk. Bien, ese es para estilo de vida, esas tomaron en cuenta consumo de sal, alcohol y tabaco y actividades. Bien, para la siguiente fue la de biología humana, que en este caso se tomaron la de edad, género e herencia. Que bueno, ya las expliqué sobre la edad, que normalmente puede que tenga un mayor riesgo en personas mayores de 40 años, y el género y herencia, perdón. Igual aquí, pues como podemos ver en edad, solo un participante, el participante número 2, fue el único que respondió. En la de género, solo el 3, y en la de herencia, solo la primera. Que claramente todo esto ya lo vimos al inicio de la introducción, la explicación de cada uno. Igual hicimos la triangulación aún así, aunque hubo una respuesta que de todo. Por ejemplo, en edad, pues el participante de Suelo contestó y citó: pueden ser personas mayores de 40 años, donde entonces pusimos una triangulación de 2 de los participantes no tomaron en cuenta esa subcategoría, mientras que uno de ellos mencionó que podría generarse de mayor impacto en personas mayores de 40 años. Igual, todo esto fue en base a sus conocimientos que cada uno de los participantes tenía, y pues nuestras preguntas fueron en base a nuestra introducción previamente ya explicada, y ya, o sea, sobre a ver si sabían ellos acerca de sus conocimientos sobre hipertensión arterial. Bien, y estos fueron los que tomaron para biología humana de la clasificación de Julio Frenk. Y ahora para la de salud, la clasificación de salud. En este caso se tomaron los valores de referencia, tratamiento y prevención, factores de riesgo y fisiopatología, igual ya explicados anteriormente en la introducción, pero aquí sí los 3 participantes opinaron. Por ejemplo, en valores de referencia, el participante número 1 citó: las cifras elevadas de presión arterial van más allá de 120/80. Se da por una mala alimentación. El participante número 2 citó: se da a partir de 140/90 milímetros de mercurio. Entonces, ahí hubo un error, pero ahorita lo veo más adelante. En el participante número 3, sus valores normales son de 120/80, entonces nuestra triangulación fue: un participante arrojó mal los datos y esto puede generar un sesgo de información, ya que los valores correctos son los mencionados por los participantes restantes, como ya se había también explicado en la introducción que los valores van de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Así igual con las demás, tratamiento y prevención, factores de riesgo y fisiopatología, que estas 3 tienen que ver con la clasificación de salud. Bien, ahora la siguiente, que es ambiente, que en este caso, la de ambiente, pues igual, se tomó lo de economía y prevalencia en México, que en este caso, pues igual, en la economía solo un participante opinó al respecto, y en prevalencia, pues solo 2 participantes fueron los que opinaron. Igual hicimos nuestra triangulación. En economía, el participante 3 citó: esta enfermedad es importante dentro de la salud pública, ya que puede generar un gasto muy elevado a la hora del tratamiento. Igual,
nuestra conclusión fue que 2 participantes no tomaron en cuenta o relevancia en la subcategoría, pero pues el 3 infirió que los programas de salud son buenos para las personas de bajos recursos. Ahora, por ejemplo, en prevalencia de México, en la siguiente dentro de ambientes, en la siguiente subtema de ambiente, de la gestión de ambiente, el participante 3 no aportó nada. Y por ejemplo, el participante 1 citó que en México es los primeros países con este aspecto. Es importante erradicarlo o disminuirlo. El participante 2 citó, existen muchas personas actualmente en México que tienen esta enfermedad debido a sus malos hábitos. Bueno, también para eso hicimos nuestra triangulación, que uno de los participantes no tomó importancia o no contestó nada en esa subcategoría, pero 2 de ellos mencionaron que actualmente en México esta enfermedad tiene un gran impacto relacionado así con sus malos hábitos, ya también vistos anteriormente al inicio de la presentación. Bien, y bueno, aquí terminamos con las clasificaciones de nuestra triangulación dentro de las clasificaciones de Julio Frenk, y así fue como las catalogamos. Y bueno, como conclusión de equipo, concluimos que notamos que varios de los participantes, a pesar de ya haber visto el tema, no conocen algunos de los datos, como por ejemplo otras posibles causas o factores de riesgo de la enfermedad, así como complicaciones y cómo afecta el ambiente. Bien, entonces, esto fue lo que como equipo concluimos al darnos cuenta de todo lo que ya he estudiado a lo largo de este tiempo, de las encuestas aplicadas, de las entrevistas, y escuchar a todos los que nos ayudaron a participar en este trabajo, y por eso nos dimos cuenta de dichas cosas. Bien, y esto fue lo que concluimos ya leído, y bueno, estas fueron las referencias que nosotros utilizamos para informarnos primero nosotros más a fondo sobre la hipertensión arterial y así poder aplicar y hacer las encuestas y las entrevistas. Bueno, eso es todo por mi parte y muchas gracias.